Bien, bien. Bien, lo último que estábamos viendo eran los vectores, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Lo mismo que el anterior. Bien. Acá tenemos otro tipo de problemas. Vamos a seguir avanzando. El primer problema que nos da, ¿no es cierto? Tengo dos vectores A y B que tienen 5i más 4j, un vector B 5i más 6j. Hay que encontrar la resultante entre ellos, A más B, la suma, su magnitud o módulo a la resultante y el ángulo. Y además hay que graficar. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es que estos dos vectores, tanto el vector A como el vector B, tienen dos componentes. Por lo tanto, pertenecen al plano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar los vectores y poderlos sumar. Ahí están, entonces coloco la resultante de los vectores, la suma del primer más el segundo vector. Coloco el primero más la suma del segundo vector, y ahí lo que hago, ¿cierto?, es sumar aquellos números que tienen iguales letras, la i con la i y la j con la j. 5i más 5i te queda 10i, y 4j más 6j te queda 10j. Entonces ahí tengo el vector resultante, y a ese vector resultante le calculamos la magnitud o módulo, ya sabemos, es la primera componente del al cuadrado, más la segunda componente del al cuadrado, la suma de ellos bajo raíz, y eso nos da 100 más 100 te queda la raíz de 200, y la raíz de 200 te da 14,14 UL, unidades de longitud. De igual manera calculamos su dirección, usamos el argumento alfa igual tangente a la menos 1 de la componente vertical, que es 10, partido por la componente horizontal, que vale 10, y eso te queda 10 partido por 10, te queda 1, y la tangente a la menos 1 de 1 te queda 45 grados. Y si procedemos a graficar, tomamos la resultante, no los vectores base, sino que la resultante, y vemos que la primera componente es positiva, por lo tanto apunta hacia la derecha en el eje X proyectada, y la otra, ¿cierto? La otra componente también es proyectada en el eje vertical positiva. Y la intersección de ambas componentes, 10, 10i más 10j, te da como resultado un punto común, y el vector resultante es el vector que sale del centro del sistema de coordenadas al punto de intersección de las componentes, siendo el tamaño de ese vector 14,14 unidades de longitud, y el ángulo es de
45 grados. Recuerden que los ángulos se generan en sentido antirreloj. Entonces estaríamos en el primer cuadrante. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, profe. Ya. No por ahora, profe. Ahí tenemos entonces el primer problema. Vamos con el segundo problema que está propuesto acá. Dice si el vector A es 5i más 4j y el vector B es igual a 2i más j, encontrar la magnitud o módulo de qué cosa, de la mitad de la multiplicación de un medio, un escalar por el vector A, menos la multiplicación, ¿no es cierto?, de otro escalar que es 3 por el vector B. Entonces siempre uno sugiere comenzar desde el interior hacia afuera y formar esta expresión. Una vez que tengamos toda la presión interior, le calculamos la magnitud de un módulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestro vector A, multiplicarlo por el factor 1/2, en forma independiente tomamos el vector B, lo multiplicamos por el escalar menos 3, luego hacemos la diferencia, y a esa diferencia le calculamos la magnitud o módulo. Vamos con ese vector. Aquí está. Tengo un medio del vector A. Ya. Tenemos un medio del vector A, tenemos la mitad. El vector A vale 5i más 4j. ¿Y qué es lo que hace un medio? El escalar un medio multiplica tanto la primera componente como la segunda componente. Un medio de 5i te queda 2,5i y la mitad más la mitad, ¿cierto?, de 4j te queda 2j. Entonces ahí tenemos la primera parte. Luego lo que hacemos, tomamos el escalar menos 3 y lo multiplicamos por el vector b. Y el menos 3 multiplica tanto a la primera componente, menos 3 por 2i, más menos 3j, te queda más por menos, te queda menos 3j, entonces que el primero te queda menos 6i, menos 3j. Entonces ya tenemos formado lo interior y presentamos los vectores, un medio de A que sería 2,5i más 2j, menos 6i menos 3j. Lo que hacemos acá es sumar aquellos números que tienen o restar, de acuerdo a la temática del problema, aquellos números que tienen iguales letras. 2,5 menos 6 te queda menos 3,5i, y después te queda 2j menos una j, te queda j. Y a ese vector resultante le calculamos la magnitud o módulo. Entonces eso lo incorporamos al interior, y la magnitud o módulo de un vector es la raíz cuadrada de la primera componente, que vale menos 3,5 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, y eso te queda el primero, 12,25 más 1, y eso te da la raíz cuadrada de 13,25, lo cual da un valor de 3,64 unidades de longitud. ¿Pregunta, consulta esto? Por lo menos yo no, profe. Vamos a hacer la pregunta acá. Bien, pareciera ser que no hay consulta o dudas. Bien, vamos con otro problema. Aquí tenemos el problema 3, dice: en el sistema mostrado en la figura, hallar la dirección y resultante de los vectores. Entonces lo que tenemos acá es un sistema cartesiano, tenemos el eje X, el eje Y, me dan un vector que tiene una magnitud o módulo de 10 unidades de longitud, haciendo un ángulo de 37 grados. Enseguida nos dan otro vector que apunta hacia la izquierda, con 5 unidades de longitud, y un vector que apunta hacia abajo, con 3 unidades de longitud. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar las componentes del vector. En el segundo y tercer caso es un poco más fácil, pero en el tercero, ¿cierto?, hay que hacer la descomposición vectorial. Entonces para eso
Esperen un poquito, vamos a echar mano. Ya, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, esto lo vamos a llevar, copiar, lo vamos a llevar al Paint. Entonces acá tenemos el vector A haciendo un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal. Ese ángulo, ¿cierto?, proyectado se repone o se repite aquí arriba, siendo ángulo alterno externo. ¿Ya? Entonces tenemos los 37 grados, y si yo alumbro ese vector que tiene un tamaño de 10, perdón, ¿alguna consulta? No, profe. Ya, me genera esa sombra que está destacada en rojo, que la vamos a llamar la componente horizontal. Si yo alumbro este vector que está en azul, lo proyecto sobre la pared, me genera esa componente vertical azul. Entonces, vamos a trabajar con ese triángulo por ahora, el que estoy destacando acá. Ese sería la hipotenusa, ese sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Como tengo que terminar las componentes AX y A sub I, vamos a decir coseno de 37 grados es la componente horizontal AX partido por la hipotenusa. Coseno de 37 grados es AX partido por la hipotenusa. De ahí despejamos AX, el A que estaba dividiendo pasa multiplicando, y te queda AX que vale, es igual a la multiplicación de A por el coseno de 37 grados. Entonces, el A vale 10 y eso lo multiplicamos por el coseno 37 grados. ¿Cuánto le da el coseno 37 grados, por favor? Si me ayuda. 0,798. Ya, 0,798. Si tú lo multiplicas por 10 te queda 7,98. Es decir, el tamaño de esa flecha vale 7,8 UL. Ahora yo te necesito calcular, ¿cierto?, esta otra componente. Puede ocupar el mismo triángulo, pero lo voy a hacer textualmente como aparece. El ángulo 37 grados se repite aquí y yo quiero calcular, ¿cierto?, ese cateto, que es el que está acá. Eso que está ahí. Entonces digo, seno de 37 grados es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Seno de 37 grados es la componente vertical partido por la hipotenusa. De ahí despejo el valor de A, el de la componente A sub I, te queda A por el seno 37 grados. El A vale 10 y te queda por el seno 37 grados. ¿Cuánto le queda al seno 37 grados, por favor? 0,60. Ya, 0,60. 0,6018. Si usted lo multiplica por 10, le queda 6,08.
Entonces, el tamaño de esta flecha o de este cateto, ¿cierto? Proyectado vale 6,018, que es lo mismo que está aquí. Entonces, fíjese bien. Pitágoras, a x al cuadrado más a sub i al cuadrado debería darle aproximadamente la hipotenusa al cuadrado, que serían 10. A ver, ¿lo puede calcular, por favor, Pitágoras? Coloque ahí raíz de 6,018 al cuadrado más 7,98 al cuadrado y todo eso bajo raíz. ¿Cuánto le queda? Para comprobar si estamos bien. Dijo la suma de la raíz de 6,018. Usted ponga raíz, 2 paréntesis de entrada, me sigue, ¿verdad? ¿Sí? 7,98, ¿Ya? cierra paréntesis, eleva Sí. al cuadrado, más, ¿Ya? abra paréntesis, 6,018, cierre paréntesis, eleva al cuadrado y vuelva a colocar otro paréntesis y ejecute. Ya, profe, 994. Claro, va a depender del número de decimales que empleemos, pero es aproximadamente eso que está ahí, ¿o no? Que es la hipotenusa, que vale 10. Es decir, nosotros hemos Claro. encontrado los componentes aplicando Pitágoras, que al cuadrado me queda la diagonal, ¿cierto?, en cuestión. Entonces estamos en lo correcto. No sé si hay alguna duda. No, profe. Ya. Entonces ahí está el valor. Ahí están las cosas. Y eso aparece de la siguiente forma. Fíjese bien, por favor. Aquí yo repetí un poco esto. Se desplazó ahí. Entonces usted tiene que ser ordenadito para la prueba. Para A, usted dice coseno 37 grados es cateto adyacente partido por la hipotenusa, que es h. De ahí despeja a su x, le queda h por el coseno 37, 10 por el coseno de 37 me dio 7,98, que es lo que acabamos de determinar. De igual manera decimos seno 37 grados es la componente vertical a sub i partido por la hipotenusa, despejo a sub i, te queda h por el seno 37 grados. H vale 10 por el seno 37 grados y te queda 6,018. Que son las componentes que acabamos de determinar. Entonces nosotros hemos dicho, o dijimos una de las clases pasadas, que todo vector se puede representar como la suma de dos o más componentes. En este caso tiene 2, 7,98 y 6,018J. ¿Y por qué ambas son positivas? Porque si yo las proyecto, pertenecen al primer plano. Esta proyección es positiva, en el eje de las X positiva, y proyectado está, ¿cierto?, la componente vertical también es positiva. ¿Está claro entonces lo que hicimos? ¿Quedó claro Sí, entonces? profe. Ya. Para el caso del B es mucho más simple, porque si voy al dibujo original, si usted se da cuenta, tengo una sola componente. Vale 5, pero ¿en qué dirección? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Y recuerda que a través del eje X va hacia la derecha, va el I unitario y se acaba el menos I unitario. Entonces eso te queda menos 5i. ¿La puedo dejar de esa manera? Sí. Pero le agrego la otra. Y estoy indicando que tengo 0 componentes verticales, porque es horizontal, para dejarlo con igualdad de componentes en cuestión. De igual manera para el C, ¿cierto?, apunta hacia abajo, en dirección negativa, sería menos 3J. Como no tiene componente horizontal, le agrego el 0. Profe, ¿Sí? no es porque vaya rasante al eje, es porque no tiene pendiente. Claro, no tiene pendiente, solamente es una sola componente Por eso, pero proyectada. el Nada más. cero, el cero da porque no es porque vaya al ras con el eje, sino que es porque no tiene pendiente no tiene pendiente el vector. Exactamente, no tiene componente en esa dirección. Aquí te quedo, ¿viste? 0i menos 3j.
tú la puedes dejar, la pregunta es, profe, ¿yo puedo dejar esto como menos 3J? Sí, lo puedes dejar como menos 3J. Pero hay que darle el orden lógico. Dos componentes y dos componentes. Usted le agrega el 0 donde corresponda. ¿Está claro? Ya. Y la resultante, ¿qué se entiende por resultante? La suma de las tres componentes. Pues, el primer vector, el segundo vector y el tercer vector. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Ya sabemos que para sumar, sumamos aquellos números que tienen iguales letras. 7,98i menos 5i más 0i. 7,98 menos 5 te queda 2,98i. Y luego suma aquellos números que tienen iguales letras. J, 6,018J, 0J y menos 3J. Entonces aquí sumas tú 6,018 más 0, te queda 6,018 y le restas 3 y te queda 3,018J. Y ahí está la resultante. ¿Cuántas componentes tiene la resultante? Tiene 2. Al igual, ¿no es cierto?, que el número de componentes de los vectores que la generan. Y respecto de eso me piden hallar el ángulo. Entonces digo, la dirección. Alfa es tangente a la menos 1 de la componente vertical 3,018 partido por la componente horizontal 2,98. Entonces eso te queda tangente a la menos 1 de 3,018 partido por 2,98. Y si ustedes lo comprueban en su calculadora, debería darle 45,36. Por favor, si me colabora con eso y lo comparamos para ver si está correcto. Sí, 45,362. Ya, ok, perfecto. Entonces, se da cuenta que usted ya está en condiciones de poder evaluar estas cosas, usted se da cuenta que su calculadora tiene que estar en el sistema VEC, usar adecuadamente los paréntesis, ¿cierto?, para poder determinar la dirección. Y eso era lo que nos pedían. Si vamos al enunciado del problema, decía, en el sistema mostrar la figura ya la dirección y resultante de los vectores. Y eso fue lo que hicimos. Y aprendimos a descomponer vectores ocupando la trigonometría en cuestión planteada. ¿Ya? Vamos con el cuarto problema que está preparado acá. Dice acá no sé si hay alguna pregunta del problema anterior para continuar, por favor. Por mi parte no, profe. Ya. Esto usted puede considerar que esos vectores son fuerzas, por ejemplo. Que son vectores velocidad. ¿Entiendes? O sea, uno lo podría explayar un poco más porque la velocidad, la aceleración, la fuerza son cantidades vectoriales. Entonces eso pues lo vamos a tener que replicar, ¿cierto?, en lo que es la dinámica, en lo que es la estática. ¿Se da cuenta? Entonces esto tiene su aplicabilidad importante, por supuesto que la tiene. Bien, vamos con el problema 4. Dice en el siguiente esquema, el que aparece ahí en pantalla, determinar el módulo del vector A para que la resultante sea vertical. Entonces tenemos ahí un sistema de coordenadas. ¿Cuántos vectores tenemos ahora? 2, profe. 2. Hay un vector A que el tamaño no lo sabemos. Esa es nuestra incógnita, determinar el tamaño. ¿Qué ángulo genera respecto al eje horizontal? ¿El 60 grados? 60 grados, perfecto, ¿cierto? ¿Y qué tendremos que hacerlo? Proyectarlo en el eje horizontal y en el eje vertical. ¿Cuántas componentes va a tener? ¿Una o dos? Una porque la otra es 0. No, no. Dos. Va a tener 2, porque la tengo que proyectar en el horizontal. Si tú alumbras esto de arriba hacia abajo, te genera una sombra en el suelo. Si tú alumbras esto de aquí para acá, te genera una sombra en la pared. Pero lo importante es que ambas componentes van a ser positivas porque están en el primer cuadrante. ¿Está claro? Vamos con el Sí, otro profe. vector. Dígame. No, lo que pasa, no, si entendí, si recién era, me mareé con Ya, lo que estaba viendo. ok. Vamos con el segundo vector. ¿Qué tamaño tiene? 50. 50 UL, unidades. unidades de longitud. ¿Qué ángulo genera?
Los 37 grados. 37 grados. Entonces, si yo alumbro esto hacia acá, me va a generar esa sombra que está ahí indicándola. Esa componente, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, perfecto. Si yo alumbro esto de aquí para acá, me genera una sombra sobre la pared vertical. Esa componente, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Entonces, iba a tener 2. Entonces, si se da cuenta, eso yo lo tengo que tener claro. No le he tirado ningún número, no hemos hecho nada, simplemente estamos investigando y ya reconocemos, ¿cierto?, lo que va a suceder en cuestión. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi procedimiento? Entonces, esto lo vamos a copiar, lo vamos a pegar en el Paint y después lo pegamos en nuestra hoja. Ya. Tenemos dos vectores. Generé esa sombra y generé esa otra sombra que está ahí superpuesta. A esa le llamé A sub X y a esa otra le llamé A sub Y. Respecto al vector A, ese ángulo 60 grados se repite aquí arriba, segundo ángulo alterno externo. ¿Ya? Entonces, aquí me falta algo, espérenme un poquito. Acá está el otro. Ya vamos a trabajar con el A. Entonces vamos a decir lo siguiente, fíjese bien qué triángulo vamos a ocupar. Tengo ahí la hipotenusa, tengo el cateto adyacente al lado del ángulo y el opuesto, que es equivalente a la sub y que está allá. Entonces vamos a decir lo siguiente, como que necesito determinar a sub x, entonces digo, coseno de 60 grados es cateto adyacente a x partido por la hipotenusa. De ahí despejo a x, te queda que a x vale a por el coseno 60 grados. ¿Cuánto vale el coseno 60 grados, por favor? 0,5, profe. 0,5. Entonces, como yo no sé la magnitud del vector, le llamamos A. Entonces la proyección horizontal te queda 0,5 por A. A X igual a 0,5 por A. Entonces ahora voy a ocupar este otro triángulo, que está aquí, que estoy denotando. Ahora esto es la hipotenusa para 60 grados, esto es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Ese ángulo que está ahí, ¿cuánto vale? Lo vamos a anotar. Está claro que eso vale 30 grados, ¿verdad? Sí, profe, la diferencia del 90. Ok, perfecto. Entonces tú tienes dos posibilidades. Va a depender del criterio que emplee cada persona. Yo estoy usando el de 60 para que se identifique claramente qué función trigonométrica. Entonces digo, seno de 60 grados es cateto opuesto a sub i partido por la hipotenusa. Seno de 60 grados es a sub i partido por la hipotenusa. De ahí despejo a sub i, te queda a por el seno de 60 grados. ¿Cuánto vale el seno de 60 grados? 0,866. Ya, entonces te queda que la proyección horizontal a sub i vale 0,866 veces a. ¿Alguien me podría decir, oiga, y yo puedo ocupar el ángulo de 30 grados del complemento? Por supuesto, pero ahora si tú ocupas el de 30, este cateto pasa a ser el adyacente, ¿no? Sí.
Si tú ocupas el de 60, es el opuesto. Entonces tú puedes decir, coseno de 30 grados es cateto adyacente a sub i partido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados? Coseno de 30. 0,866. ¿Y el coseno y el seno de 60 cuánto vale? Lo mismo. Sí. Ya, ¿quién decide eso? Usted, po. Le estoy mostrando Ok. diferentes caminos o alternativas para poder resolver. ¿Me entiende? Lo que sí tiene que identificar claramente a qué ángulo va a hacer referencia y qué función trigonométrica va a ocupar de acuerdo a lo que le están solicitando. Entonces va a depender, ese ángulo de 30 grados se repite aquí. Ahí. Entonces depende del que usted ocupe en cuestión. Y ahora vamos a usar este otro dibujo. Porque ya encontramos las dos componentes del A. Ahora vamos a determinar, ¿o cierto? Tenemos el B, se proyectaron dos líneas verdes, haciéndolo en honor Wander que hoy día ganó. ¿Ya? Entonces, si usted alumbra eso hacia arriba, le genera esa sombra Bx, y usted, si alumbra hacia allá, le genera esa componente B sub i. Ahora el tamaño vale 50, entonces usted va a decir, coseno de 37 grados es Bx, coseno de 37 grados es Bx partido por 50. Si usted despeja el Bx, ¿cierto? Le queda 50 por el coseno 37 grados. ¿Cuánto le queda? 50 por el coseno 37 grados. A mí me da 39,93, profe. 39,93. Es decir, esta componente le queda 39,93. Ahora ese ángulo 37 grados ya sabe que se repite acá. Aquí arribito, ¿cierto? Entonces usted dice ahora seno de 37 grados es cateto opuesto BI partido por la hipotenusa. De ahí despeja BI. Y BI le queda 50 por el seno 37 grados. ¿Cuánto le queda? 50 por el seno 37. 30,09, o sea, 30,90. 30,09. Entonces, ¿usted cómo puede comprobar que eso es correcto? ¿Cómo podría comprobar que tiene dos componentes y le van a dar 50? ¿Qué es lo que debería hacer? Sacar la diferencia de los grados del... No, pues eleva al cuadrado 39,93 y súmele al cuadrado 30,9 y después le extrae raíz. ¿Cuánto debería darle aproximadamente? 50. Pitágoras. Esta componente bx al cuadrado más la componente by al cuadrado le queda la hipotenusa. A ver, compruébelo por favor. Para ver si estamos correctos. ¿Cuánto le dio, por favor? ¿Cuál era la operación, profe? Ah, sorry. Yo tuve dos componentes, el BX 39,93 y la componente vertical 30,09. Entonces yo lo que estoy tratando de comprobar que esa componente BX al cuadrado más BY al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Bajo raíz debería dar 50 aproximadamente. Da 49,998, casi 50. 50, ¿se da cuenta? Es decir, esos números que hemos obtenido son correctos. ¿Le quedó claro? Esa es una manera de comprobar que lo que estamos haciendo es correcto. Y para eso tengo que identificar el triángulo, proyectar las componentes,
y ocupar adecuadamente la trigonometría, reconociendo el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Y cada vez que usted tenga esto que hacer, lo va a tener que hacer en varios contextos, por cierto, cuando haya descomposición vectorial. ¿Le queda claro entonces para continuar? Esto es lo complicado de... Eso es lo complicado de estos problemas. O sea, no tan complicado, pero... me lo vamos a agregar aquí. Tienes que practicar la trigonometría, profe, porque no Claro. estaba yo tan acostumbrado como ahora. Entonces, a medida que uno ejercite, después ya se lo aprende de memoria. Así es, pues tú, entonces yo te sugiero que busques, por ejemplo, algún libro básico de tercero o cuarto medio donde esté trigonometría e identifiques el triángulo y las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y eso lo anotas en un papel, lo tienes a mano. Y la medida en que vayas avanzando, vas a ir reconociendo, después eso ya uno lo hace más mecánico en cuestión. Pero por ahora, como ustedes no han visto todavía trigonometría, entonces tengo que hacer todo este proceso para que usted reconozca todas estas cosas y se le haga un poco más fácil. ¿Ya? Ya, y ahí está el problema, po. ¿Se da cuenta? A vale A por el coseno 60 más A por el seno 60J. Y eso le quedó 0,5 y 0,86 y ambas son positivas. ¿Por qué? Porque el vector A, este vector A está, las dos componentes de él son positivas. Ya sabemos que esta te da negativa y la otra te da positiva. Entonces, el vector B era menos 50 por el coseno 37, lo cual lo dio menos 39,93 y más 50 por el seno 37 que te da 30,09J. Ahí están las componentes. Entonces, si yo te presento esto de esta forma, se te hubiera complicado un poco más, ¿me entiende usted? ¿De dónde saca usted el 50 coseno 37, profe? Por eso que tengo que darme el trabajo de hacer toda esta descomposición paso a paso y después proyectarlo y llevarlo a lo que corresponda. Una vez que uno tiene las componentes, entonces hace la resultante, pues toma el vector A arriba y después toma el vector B. Y ahí está el primer vector y ahí está el segundo vector. Y aquí tengo un problema porque el A no lo desconozco. Ese es nuestro fin último. Ya. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a agrupar términos que tengan I. A por 0,5i menos 39,93i. Ahí está, ¿ves? Lo agrupé los I. Y luego agrupo los J. A por 0,866j más 30,09j. Y saco el I que se repite lo saco fuera y el J también lo saco fuera. Y dejo la misma situación. Pero esta resultante que está a la izquierda, el R, ¿qué condición debe cumplir? Yo tengo que saber el tamaño, el módulo, el porte o la norma del vector A, de manera que tiene una condicionante. Para que la resultante sea vertical. Es decir, la resultante debería tener solamente componente vertical J. Y por eso es que coloqué a la izquierda la resultante, la anoté de esa manera. Tiene solamente componente J. 1 por J te queda J, pero no tiene componente horizontal. ¿Y por qué hago eso? Porque al otro lado, al lado derecho, tengo dos componentes, una componente I y una componente J, y acá debo dar la misma forma IJ. 0 por I te queda 0. O sea, eso no, simplemente uno la coloca para poderlo mostrar. Y usted lo que tiene ahí en ese rectángulo es lo que se llama una igualdad vectorial. Entonces tiene dos vectores. Entonces esto te genera, esta ecuación que aparece en este rectángulo, es lo que se llama una igualdad vectorial, y por lo tanto si dos vectores son iguales, cada una de sus componentes son iguales. Entonces tenemos la ecuación 1. El 0 que acompaña al I debe ser igual a por 0,5 menos 39,93. Y la segunda ecuación, las dos, el 1, porque ahí hay un 1,
es igual a por 0,866 más 30,09. Entonces, de la primera ecuación, el menos 39,93 lo paso hacia el otro lado con signo positivo, y eso es igual a A por 0,5. El 0,5 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿cierto? Y te queda 39,93 partido por 0,5 y eso te da 79,86. Y esa sería la componente horizontal. De la otra ecuación te queda 1 es igual a A por 0,866 más 30,09. Ese 30,09 lo paso hacia el otro lado con signo negativo. Te queda 1 menos 30,09. Y eso es igual a A por 0,866. Y eso te queda, ¿cierto? Menos 29,09. Eso es igual a A por 0,866. Y ese número que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y te queda menos 33,59. Entonces obtuviste de la ecuación 1 la componente horizontal y la componente vertical. Y como tú quieres la magnitud o módulo, le aplicas la magnitud o módulo a las componentes. 79,86 al cuadrado más menos 39,59 al cuadrado. Y eso debería darte 86,63 UL. Es decir, el tamaño de ese vector debería ser 86,63 UL para que la resultante sea solamente vertical. ¿Preguntas, dudas? No, profe, hay que estudiar No, profe. trigonometría nomás. Sí, pues lo que hay que hacer, ¿cierto?, es tomar esto cuando usted tenga tiempo. La próxima clase, la próxima semana no tenemos clase. Y ahí, ¿cierto?, meterle un poquito el diente a este tipo de cosas. Replicar un poco lo que hizo uno. Bien, continuamos. El problema 5, ¿qué dice? Sean los vectores A 7,98i más 6,018j menos 3,44k. ¿Cuántas componentes tiene este vector? 3, profe. Ya, 3. ¿Pertenece al plano o al espacio? Espacio. Al espacio. ¿Y el B cuántas componentes tiene? También tiene 3. ¿Pertenece al plano o al espacio? El espacio. Al espacio. Entonces uno debe encontrar la resultante. Me piden hallar alfa, beta y gamma. ¿Y qué es lo que eran alfa, beta y gamma? X, Y, Los ángulos. Z. Son ¿No? los ángulos directores. El alfa, ¿cierto?, es la proyección del vector sobre el eje de la X, bien. El beta sobre el Y y el gamma sobre el Z. Para la resultante. Entonces yo tengo que calcular la resultante primero. Y luego hay otra pregunta. Mire, tome el vector A, réstele 4 veces el vector B y expréselo como vector unitario. Entonces vamos a calcular la resultante. Y la resultante, la letra A. Aquí está, la resultante de los vectores es la suma de los vectores. La suma del vector A más el vector B. Y yo lo que hice acá fue sumar directamente. 7,98 menos 5 te queda 2,98. 6,018J más 8,66J te queda 14,678J. Menos 3,44K menos 4,45K te queda menos 7,89K. Y ahí tienes entonces el vector resultante. Componente a componente. A ese vector le calculamos la magnitud o módulo de acuerdo a esa expresión. Trate de comprobar si eso es correcto, los 16,92, por favor. A ver, hágalo, por favor. $16,9285. Ya, perfecto. Ok. ¿Alguien más llega al resultado aproximadamente? Va a depender del número de decimales que tengamos, pero
esa es la idea, ¿cierto? Usando adecuadamente la calculadora, con los paréntesis y con todo ese tipo de cosas, y usted ve que esas cosas que se ven a veces monstruosas, se hacen rápidamente y lo soluciona de esa manera. Entonces yo no quisiera ver a algún alumno mío colocando 2,98 al cuadrado, anotándolo en un papelito el resultado, 14,678 al cuadrado, anotándolo en un papelito, igual cosa, 7,89 al cuadrado, tiene los tres resultados, luego los suma, y luego pone la raíz, ¿me entiende? Con los paréntesis eso sale directamente y es mucho mejor en calidad. Ya. Y ahora vamos a calcular alfa, beta y gamma. ¿Qué es lo que era alfa, beta y gamma? Alfa es la proyección del ángulo, se llaman los ángulos directores, es la proyección del vector sobre el eje X. El beta es la proyección del vector resultante sobre el eje de las Y. Y el gamma es la proyección del vector, ¿cierto? Resultante proyectado sobre el eje de las Z. Si usted se da cuenta, siempre está dividido por 16,92, 16,92, 16,92, que corresponde a la magnitud o módulo. ¿Y qué es lo que cambia? La componente. 2,98 asociado al I, el beta 14,678 al J, y la tercera, ¿cierto? Menos 7,89. Compruebe que eso es correcto, por favor. ¿Cuánto le dio el primero, por favor? Aló. Del 79,85. Ya, ok. El beta, 29,831. ya, ok. 19. Y el gamma, 117,79. ya, perfecto, ¿eh? Hasta hace un par de clases atrás, ¿cierto? Mucha gente no tenía acercamiento, y ahora ya aprendió a hacer todo eso, ¿eh? Usted para poder hacer eso correctamente, ¿cierto? Cualquier persona no lo hace porque tiene primero que ver que esté en el sistema D, como yo encuentro la coseno a la menos 1, usar adecuadamente los paréntesis, se da cuenta, entonces llega a los resultados. Entonces yo prefiero que usted operacionalice eso, haga los ejercicios para que después los pueda replicar en una prueba. Entonces ya tenemos la parte A, calculamos la resultante y los ángulos, ciertos directores para la resultante alfa, beta y gamma. Y ahora vamos a hacer A menos 4 por B. Y ese resultado lo vamos a expresar como vector unitario. Entonces tengo el vector A, ahí está, y le voy a restar los 4 veces B. El primero queda igual, hasta ahí, y ahora multiplico, menos con menos da más, 4 por 5 son 20i, menos por más da menos, menos 34,64j, y menos con menos da más, 17,8k. Entonces ahora usted lo que hace es suma los i con los i, 7,98i más los 20 le queda 27,98i. Luego usted suma 6,018j más le resta los 34,64j y eso le queda menos 28,62j. Y luego usted toma el menos 3,44k y le suma los 17,8 y eso le queda 14,36k. Y ese sería el vector resultante de esa operatoria. Y ese vector lo vamos a expresar como vector unitario. Recuerde que un vector unitario se representa por un sombrerito chino y de acuerdo a la definición es el vector partido por la magnitud o módulo del vector. ¿Qué característica tienen los vectores unitarios?
¿Aló? No lo recuerdo, profe. ¿Unitario de qué viene? Unitario viene de Único. unidad. Viene ¿Unidad? de unidad, claro, 1. Es decir, la magnitud o módulo de un vector unitario vale 1. Debería valer 1. Y eso es lo que vamos a comprobar para ver si nuestro resultado es correcto. Entonces vamos a proceder a hacer el problema. Aquí está el R. Hago la división entre el vector que está arriba, 27,28i menos 28,62j más 14,36k. Y eso lo divido por la magnitud o módulo del vector. 27,98 al cuadrado menos 28,62 al cuadrado más 14,36 al cuadrado. Y eso debería darle a usted 42,52. Compruébeme eso, por favor, si llega el resultado del Sí, denominador. profe, 42, 52, 28 da. Ya, perfecto. Entonces, replicamos lo de arriba, porque eso yo todavía no lo puedo operacionalizar, porque ahí tengo manzanas, peras y limones. Yo no puedo sumar ni restar eso que aparece ahí. Lo dejo ahí mientras tanto, lo traspaso para allá. Pero sí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dividir los 27,98i en 42,52, ¿ves? Este es negativo, ahí está el negativo, dividido el 28,62j en 42,52. Y el 14,36k lo divido en 42,52. Entonces usted me va a hacer estas divisiones. Si alguien puede hacer el primero, 27,98 dividido por 42,52. Después alguien me divide 28,62 dividido en 42,52. Y después alguien divide 14,36 por 42,52. Y me dice los resultados que dan. El primero da 0, 65, 80. Ya, perfecto. Y, ¿cierto? Ya, perfecto. Los otros, ¿cuánto dan? 0,6730. Ya, perfecto. Y el tercero, 0,3377. ya, ok. Entonces ahí está el vector unitario. Oiga, profe, me va a decir usted me está engañando. ¿Y por qué? Porque eso no da 1 por ninguna parte, vos. Porque esto no lo puedo sumar, ni restar, ni multiplicar, porque son manzanas, peras y limones, po, y JK. Pero sí, si quiero comprobar si esto es correcto, yo en un papelito aparte lo compruebo y le calculo la magnitud o módulo a eso que está ahí. Y ahí está. A ver, hágalo a ver cuánto le queda. Calcule la magnitud o módulo a eso que está ahí el resultado en cuestionar. 0,658, 0,706. 0, 9997. 397. Ya, aproximadamente igual a 1. 1. ¿De qué va a depender, o cierto? Va a depender del número de decimales que tú emplees. Esto también te puede dar 1,00023, por ejemplo, pero eso es aproximadamente 1. ¿Y qué característica tienen los vectores unitarios? Su magnitud o módulo vale 1. Es decir, yo me puedo devolver tranquilo que esto es correcto, que esto es correcto, que esto es correcto, que esto es correcto, y puedo llegar hasta aquí arriba, ¿cierto? Y que todo lo que te dice, ¿cierto? Me ratifica que eso es correcto. No habíamos trabajado los vectores unitarios, ¿cierto? Trabajamos también lo que era, ¿cierto? La resultante y calculamos los vectores unitarios, o sea, los cosenos directores, hicimos descomposición vectorial, los proyectamos, nos formamos, ¿cierto? La resultante, nos quedó una ecuación vectorial, se tradujo en 2 ecuaciones escalares, para las cuales determiné las componentes y luego determiné la magnitud o módulo. Aprendimos, ¿cierto?, a ocupar adecuadamente la trigonometría, a proyectar, identificando cuál es el cateto adyacente, el opuesto y la hipotenusa. Calculamos la dirección, le dimos la forma, etcétera, etcétera. Aprendimos a operacionalizar, ¿cierto?, la multiplicación de un escalar por un vector, ¿cierto? También revisamos lo que era la resta entre vectores y también aprendimos a graficar los vectores y calculamos la magnitud o módulo. Entonces, estamos avanzando
¿sí? Vamos en forma de menos a más, etcétera, etcétera. ¿Preguntas, dudas? No, profe, yo por milagro. Ya. De todas las operatorias básicas, ¿cierto? Que nosotros hemos analizado el otro día cuando hice la clase, vimos la diferencia entre que eran los vectores y los escalares. Y para los vectores, que es lo que nos preocupa ahora, ¿cierto? Se define la suma entre vectores, la resta entre vectores, la la multiplicación de un vector por un escalar, los puedo reducir o aumentar de tamaño, los puedo multiplicar, que es lo que se llama el producto punto o escalar, pero no los puedo dividir. Entonces aquí llegó el momento de ocupar la multiplicación entre vectores. Entonces aquí lo que me dan, dicen sea en vector A, 7,98, 6,018J menos 3,44K, y B igual a menos 5I más 8,66J menos 4,45K. Creo que son los mismos vectores, sí, los mismos vectores de arriba. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Encontrar letra A, el ángulo que formado por los vectores A y B. Y eso se hace mediante el producto punto o escalar. El producto punto o escalar sirve para encontrar el ángulo en que están formando dos vectores. Entonces aquí, ¿cuál es la definición? A punto B es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno de ese ángulo. Y ese ángulo le vamos a llamar alfa. Entonces, el fin último es encontrar ese ángulo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es representar esta ecuación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces dice, mire, toma el vector A, colóquelo ahí, y lo va a puntear con el vector B, póngalo ahí. Igual, coloque la magnitud o módulo del primer vector, ahí está la magnitud o módulo del primer vector. Y eso multiplíquelo por, obviamente hay una flecha, continúa acá, multiplíquelo por la magnitud o módulo del segundo vector, ahí está. Y eso multiplíquelo por el coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, ¿le quedó claro cómo se hace? Esa es la multiplicación entre vectores, que es el producto punto escalar, porque el resultado te da un número, ¿cierto? Y sirve para encontrar fundamentalmente el ángulo formado por dos vectores. ¿Ya? ¿Pregunta hasta aquí de este problema? ¿Aló? ¿No estarán viendo caso cerrado estos chiquillos? No, profe. Ya, vamos viendo. ¿Qué es lo que tenemos al lado izquierdo? Tenemos, matemáticamente hablando, tenemos un primer término que está constituido por tres términos. Tenemos un trinomio, y el segundo también es un trinomio, tres términos. De acuerdo a lo que nos enseñaron los matemáticos, habría que multiplicar el 7,98 por estos tres. Después habría que aplicar el 6,018 por estos otros tres. Y después habría que aplicar el menos 3,44 por estos tres que aparecen acá. Eso matemáticamente habría que hacer. Entonces me generan 9 términos. Pero nosotros vamos a entender lo siguiente, que solamente vamos a multiplicar aquellos números que tengan iguales letras. La I con la I, la J con la J y los K con los K. Y tienen que entender que todos los otros productos cruzados, I por J vale 0, I por K vale 0, J por I vale 0, J por K vale 0, que K por I, K punto I vale 0, que K punto J vale 0. Entonces solamente vamos a multiplicar aquellos números que tienen iguales letras. Entonces vamos a multiplicar, por favor, me ayuda, 7,98 por menos 5, ¿cuánto le queda? Queda menos 39,9. Ya, menos 39,9. Y le quedó I punto I. Y tiene que entender usted que I punto I, a ver, lo voy a hacer aquí.
Esto normalmente sale todo demostrado en los textos del libro, pero ahora no lo voy a hacer. I punto I vale 1. J punto J igual 1. Ahí. K punto K vale 1. Ahí. I punto J es igual a 0. Que I punto K igual 0. Ahí. Aquí, J punto. Da lo mismo, ¿cierto? El I.J o el J.I porque el producto punto es conmutativo, pero se lo voy a mostrar de nuevo para que lo tenga. I J.I igual 0, que J punto K igual 0. K.I igual 0. K.J igual 0. ¿De acuerdo? Entonces solamente sobreviven aquellos números que tienen iguales letras. I con I, J con J y K con K vale 1. Todos los otros productos cruzados hacen 0. ¿Le queda claro entonces por qué sale eso? Después vamos a multiplicar 6,018 por 8,66. ¿Cuánto le queda? Aló, 52.11. ya. Y ahora vamos a multiplicar menos 3,44 por menos 4,45. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le quedó? 15.308. Ya, el 308 seguramente lo aproximé a 1, ¿ya? Ah, De ya. los 8 a 1, Por eso. ¿ya? Ya, y ahora vamos a desarrollar lo que está al lado, ya tenemos listo lo que está al lado izquierdo, vamos a desarrollar lo que está al lado derecho, y para eso voy a calcular la magnitud o módulo de esa raíz que da 10,57. Y eso está multiplicado por la magnitud o módulo del vector b que da 10,98 por el coseno de alfa. Si usted resta y suma estas tres cantidades, debería quedarle 27,52. Y esto le queda 10,57 por 10,94, le da 115,64 por el coseno de alfa. Despejamos coseno de alfa. El 115,64 está multiplicando, pasa dividiendo y eso te queda 0,23. Como tú no quieres la función coseno aplicada al ángulo que te dé 0,23, sino te quieres el ángulo, entonces dices alfa coseno a la menos 1 de 0,23 y eso debería dar 76,70. ¿Lo puede comprobar si ese resultado es correcto? Alfa coseno a la menos 1 de 0,23.
Sí, 76.70. Ya, entonces lo que le tiene que quedar claro a usted, que la multiplicación entre vectores está definido, esa multiplicación entre vectores se llama el producto punto o escalar, y me sirve esencialmente para calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Ya? Creo que yo no había hecho, no había dado una explicación del producto punto. Lo vamos a hacer ahora. Aquí está el producto punto escalar. El producto punto o producto escalar de dos vectores es un número real que resulta de multiplicar, ¿no es cierto?, el producto de sus módulos por el coseno del ángulo. Entonces, A punto B es la magnitud del primero por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo, donde el ángulo θ, ¿cierto?, es el ángulo formado por los dos vectores. Observación, dice acá. El producto punto escalar se utiliza para encontrar el ángulo formado por dos vectores, cosa que ya lo hicimos. Algunas observaciones respecto al producto punto. A punto B es la magnitud de A por B por el coseno del ángulo. ¿Qué sucede si los dos vectores forman un ángulo de 0 grados? Los dos vectores son paralelos. Y si tú aplicas el producto punto, te queda la magnitud del primero por el segundo, y el coseno de 0 grados vale 1. ¿Cuánto vale el coseno de 0 grados? 1, vale 1. 1. Entonces te queda 1 por AB, te queda la multiplicación de las componentes. Eso es cuando los vectores son paralelos. ¿Qué sucede si los vectores son perpendiculares? Es decir, forman un ángulo de 90 grados o bimedios. Entonces te queda A punto B en la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que vale 90 grados o bimedios. ¿Y coseno 90 grados cuánto vale? Coseno 90 grados ¿cuánto vale, por favor? 0. Cero. 0. 0 por algo te queda 0. Es decir, si yo a ustedes eventualmente en una prueba, yo le paso dos vectores y le digo, hagan el producto punto, y ustedes hacen el producto punto, ¿cierto? Y les da 0, ¿qué pueden concluir? ¿Cómo son los vectores? ¿Cómo están dispuestos? Perpendiculares. Perpendiculares. Entonces, por eso que es una flecha en ambos sentidos, va hacia la izquierda y hacia la derecha. Si dos vectores son perpendiculares, el producto punto vale 0. Si tú generas el producto punto y te queda 0, significa que los dos vectores son perpendiculares. Y también los vectores pueden ser antiparalelos. No es que sean ahí desigual, sino que lo que estoy tratando de decir es que son antiparalelos. Es decir, forman un ángulo de pi radianes o 180 grados. Entonces, si tú colocas, aplicas la definición A por B por el coseno de pi o de 180 grados, ¿cuánto vale coseno de 180 grados? Menos 1. Menos 1. Entonces tienes menos la multiplicación de A por B. Entonces, fíjate bien, tienes el máximo valor positivo, el máximo valor negativo y un cero central. Recuerde usted que la función coseno, el dominio de la función va entre 1, 0 y menos 1. Y el producto punto cumple ciertas propiedades. A punto B es lo mismo que B punto A. Si usted tiene A punto B más C, es lo mismo que distribuye el producto punto, usted hace A punto B más A punto C. Si usted multiplica un vector consigo mismo, le queda A al cuadrado. Si lambda es un número que está multiplicando A punto B, es lo mismo que lambda multiplica el primer vector y después hace el producto punto con el segundo, o es el primero punto lambda por B.
Da lo mismo en situación. Y la interpretación geométrica del producto punto, ¿cierto? No lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer después en un ejercicio, ¿cierto? Es como determinar la proyección del vector sobre otro. Aquí usted tiene un vector A y tiene un vector B. Entonces, la proyección de ese vector, que sería esa sombra, es cuántas veces cae el vector OA' sobre el B. En el fondo, esa es la interpretación geométrica, ¿cierto?, del producto punto. Pero se utiliza fundamentalmente para encontrar ángulos entre vectores. Por lo tanto, yo le puse ahí la observación destacada en amarillo que está arriba en la web, en el aula. Y aquí aparece otro producto que es el producto cruz o vectorial. El producto cruz o vectorial. ¿Cómo se lee el producto cruz? La magnitud o módulo del producto cruz es la magnitud del primero por el segundo por el seno del ángulo en alguna dirección determinada. Esa n que aparece ahí es un vector unitario. Entonces aquí está la interpretación geométrica. Si usted tiene un vector A y tiene un vector B, al hacer el A cruz B, ¿qué es lo que genera? Un tercer vector, que es este vector C. ¿Y qué características tiene este nuevo vector? Es perpendicular al primer vector A, es perpendicular al segundo vector B, y por lo tanto al plano que forman los dos vectores. ¿Y eso usted cómo lo puede determinar? Mediante la regla de la mano derecha. Toma el vector A y llévelo al B. Así como lo estoy mostrando yo acá. Ahí. Toma el vector A y llévelo al B. La regla en la mano derecha. Y el dedito gordo le apunta hacia arriba, ¿cierto? En cuestión y genera un vector. Si usted hace B cruz A, ahora hace esto, lo hace en sentido contrario, lleva el B al A, le genera otro vector, ¿o no? Un vector C, pero que apunta perpendicular hacia abajo. Ambos vectores, el C y el menos C, son del mismo tamaño, tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, la vertical, pero tienen diferentes sentidos. Uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. Y eso lo determina la dirección de la cruz B, que es ortogonal a los dos vectores, está dada por la regla de la mano derecha. Y ahí está la determinación de la rotación mediante la regla de la mano derecha. Usted lleva el vector A, lo lleva hacia el B y le genera el vector C. Entonces usted tiene dos productos especiales para los vectores. El producto punto o escalar, cuyo resultado es un número, me sirve para determinar el ángulo formado entre dos vectores, y el producto cruz que te genera un tercer vector. Y ese vector, ¿cierto?, es perpendicular al plano formado por los dos vectores base. Y el producto cruz te cumple ciertas propiedades. A cruz B es lo mismo que B menos B cruz A, porque si el A cruz B apunta para arriba, el otro apunta hacia abajo. Y si tú lo quieres cambiar de dirección, multiplicas por el escalar menos 1 y te queda apuntando hacia arriba. Si tú tienes A cruz B más C, es lo mismo que A cruz B más A cruz C. Si tú haces el producto cruz y te da 0, significa que los dos vectores son paralelos. Lambda por A cruz B es lo mismo que lambda por A cruz B o A cruz lambda por B. Y aquí tienen la observación, lo mismo que hicimos en el caso anterior. Observación, ¿no es cierto? A cruz B, ¿cierto?, es la magnitud de A por B por el seno del ángulo en cuestión. ¿Qué sucede si el ángulo formado por los dos vectores de 0 grados significa que ambos vectores son paralelos? Y si tú haces la cruz B, te queda A por B por el seno de 0 grados. ¿Y seno de 0 grados cuánto vale? Por favor. Seno de 0 grados. 0. 0. 0 por algo te queda 0. Si el ángulo vale 180 grados o pi radianes, son antiparalelos, y si tú haces el producto cruz, te queda A por B por el seno de pi radianes o 180 grados. Seno de 180 grados, ¿cuánto es, por favor? 0 también. 0 también. ¿Qué sucede si el ángulo vale pi medios? O sea, son perpendiculares los vectores. Si tú generas el producto cruz, es la magnitud del primero por el segundo por el seno 90 grados. ¿Y seno 90 grados cuánto vale? 1. 1. Entonces fíjate bien, por favor, cuando los vectores son paralelos,
o antiparalelos, el producto cruz vale 0. ¿Y cuando su valor es máximo? Cuando son perpendiculares. Ahora, ¿qué sucede si los vectores vienen dados en forma de componentes? El producto cruz yo lo puedo encasillar en un tratamiento especial que es una determinante de 3×3. Coloco primero, si me dicen realice U cruz B o A cruz B, en este caso es U, después UB, primero coloco IJK, coloco las componentes del vector, del primer vector, U1, U2, U3, y las del segundo vector B1, B2, B3. Y eso hay formas, esto es una determinante, un arreglo matemático, que tiene una primera columna, segunda columna, tercera columna. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Es decir, es una determinante de 3×3. Y eso uno lo puede reducir en tamaño. ¿Y qué hace para eso? Coloca I, hace usted pasar una línea virtual, vertical y horizontal, y le quedan cosas sin tocar. U2, U3, B2 y B3. Por I. Mediante este mecanismo que estoy enseñando, eso es menos para J. Siempre es negativo. Usted hace pasar ahora una línea virtual, vertical y horizontal, y le quedan sin tocar U1, B1, U1, B1, y le quedó sin tocar U3, B3, U3, B3. Y después coloca para acá, positivo, hace pasar una línea virtual y horizontal, y le quedan sin tocar estos cuatro términos, U1, U2, ahí están, B1 y B2. Entonces usted lo reduce ahora a uno de 2 columnas por 2 filas. 2 columnas por 2 filas. 2 columnas por 2 filas. Y eso es el método de Kramer. También dice Sarrus. Otras personas colocan las últimas 2 columnas de este costado y ya dicen estas diagonales menos estas otras diagonales. Otras personas colocan las dos horizontales acá, ¿cierto? Y hacen estas columnas menos estas columnas. Son diferentes sistemas de poder, ¿cierto?, trabajar con los determinantes, en el caso que están en forma de componentes. ¿Cuál es la determinación o la aplicación del producto cruz? Cuando usted está haciendo el A cruz B, ¿cierto?, para dos vectores que generan un ángulo θ entre ellos, y usted le calcula la magnitud o módulo a ese producto cruz, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Está calculando el área que sostienen los dos vectores, el área del paralelogramo definido con esa cuestión, que sería todo esto que aparece ahí. Ahora, si ese resultado usted lo divide en dos, un medio de O cruz B, entonces lo que está haciendo está calculando, ¿cierto?, el área del triángulo que generan los dos vectores. Y esa es la interpretación geométrica del producto cruz. En el fondo, cuando usted hace A cruz B, implícitamente o en forma paralela, lo que está calculando es el área del paralelogramo que sostienen los dos vectores. Si ese resultado, al calcular la magnitud o módulo, lo divide en dos, está calculando el área del triángulo formado por los dos vectores base. Y esa es la interpretación geométrica. Entonces, acá tenemos una interpretación para ello. Dícese a los vectores 7,98i más 6,018j menos 3,44k. ¿Cuántas componentes tiene el A? Para ir terminando la 3, profe. 3. ¿El B cuántas tiene? Tiene J 2. y K. Le falta el I, ¿o no? Entonces lo que hago, le pongo las dos flechas para continuarlo, entonces le agrego el 0i. ¿Para qué? Para dejarlo con igual cantidad de componentes. 3 y este tiene 3. Le agregué la que faltaba. Entonces lo que me están pidiendo dice determinar el ángulo, el vector perpendicular plano formado por los dos vectores y expresarlo como vector unitario. Entonces, si me están pidiendo un vector perpendicular, implícitamente lo que me están pidiendo, oiga, por favor, genere el A cruz B. Entonces ya sabemos que el A cruz B es equivalente a la determinante. Usted coloca IJK, las primeras componentes del vector de entrada, que son A, 7,98, 6,018, menos 3,44, y la del B, 0, 8,66 y menos 4,45. Le da ese ordenamiento. Si fuesen B cruz A,
debería colocar aquí primero 0, 8,66 menos 4,45, y abajo debería colocar las otras de la. Y eso tiene un arreglo, coloca I menos J y K. Y pone esas dos líneas verticales. Ya se pasa una línea vertical y horizontal. Y quedaron sin tocar estos cuatro datos. 6,018 menos 3,44, 8,66 y menos 4,45. Después hace usted pasar virtualmente una línea vertical y horizontal y le quedan sin tocar 7,980 menos 3,44 y menos 4,45. Y después hace lo mismo para el K. Ahí. Hace pasar una línea virtual y horizontal y le quedan esas cuatro que están ahí. 7,98, 6,018, 0 y 8,66. Y eso lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Coloca ahí y multiplica cruzado. Esta diagonal menos esta otra diagonal. Esa diagonal menos esta otra diagonal. Esa diagonal menos esta otra diagonal. Entonces usted multiplica 6,018 por menos 4,45 menos, y después usted multiplica menos 3,44 por 8,66. Después multiplica menos J factor 7,98 por menos 4,45 menos 3,44 por 0. Y después usted multiplica K factor 7,98 por 8,66 menos 6,018 por 0. Entonces lo coloca ahí y eso le da 6,108 por menos 4,45, debería darle menos 26,78, menos con menos da más, debería darle a usted 29,79, de multiplicar 3,44 como 866, y luego coloca J, 7 por menos 4,45 le queda menos 35,51, y aquí le queda menos con menos da más, pero es 0, así que deja el 0, 7,98 por 8,66 debería dar 69,108 menos 6,018 por 0 le queda 0. Y después usted lo que hace, suma estas dos componentes. El I le queda 29,79 menos 26, le queda 3,01 I, menos J, con ese menos, ¿cierto? Le queda más 35,51 y aquí le queda 69,08. Y aquí usted le coloca el más menos. ¿Por qué razón? Porque si usted coloca el positivo, solamente está dando una visión parcializada del problema, porque recuerde que el producto cruz te genera dos vectores, el que apunta hacia arriba, de acuerdo a la regla derecha, y el que apunta hacia abajo, y cumplen la norma. Por eso, uno coloca el más menos para dar cuenta del positivo y el negativo. Si usted quiere comprobar que eso es correcto, compruebe que A cruz B es perpendicular con A y B, haga esto. El producto cruz, puntéelo con el vector A. Y tiene el producto cruz y lo puntea con el vector A. Y recuerde que para hacer el producto punto, usted multiplica 3,01 por 7,98, 35,51 por 6,018 y el 69,108 por menos 3,44. Solamente puntea aquellos números que tienen iguales letras y eso le debería quedar aproximadamente 0. Es decir, es perpendicular, ¿no es cierto?, a los vectores base. Y eso lo vamos a expresar como vector unitario. El A cruz B, le coloco el sombrerito chino, es el vector, ahí está, le considero el más menos, y después la magnitud o módulo de ese vector. Y la magnitud o módulo de ese vector debería darme 77,75, le coloco el más menos y coloco el vector, y ¿qué es lo que hago después? Separo, ahí separé el primero, el segundo y el tercero, ahí volví a colocar el más menos, y eso te queda 0,038i, la división de 35,51 por 77,75 te queda 0,456 J, y 69,108 dividido por 75, algo que te queda 0,888. Y si tú le calculas la magnitud o módulo de ese vector, te queda aproximadamente 1. Es decir, eso es un vector unitario. ¿Y eso qué significa? Que tú quedas tranquilo que todo lo que está de aquí hacia arriba, todo lo que hiciste de aquí hacia arriba es correcto porque lograste determinar que ese vector era unitario. Ahora, aquí dice determina la... Profe, ¿Sí? consulta. Las operaciones en los vectores se resuelven de izquierda a derecha, ¿cierto? ¿No hay una prioridad de operaciones? Por ejemplo, usted cuando hizo A cruz B punto A, tengo que resolver el A cruz B primero, después el punto A, ¿cierto? Claro, usted va a multiplicar ese vector con el otro.
para comprobar. Por eso después yo le dijo aquí, le dejo de tarea, toma el vector B, colóquelo primero y lo puntea con el A cruz B. Y yo le puse your home para la casa, para que lo haga después, trate de comprobar, y eso debería darle 0. Eso comprueba que el vector A cruz B es perpendicular con el A en el primer caso y es perpendicular con el B. ¿Ya? Y ya dijimos que la interpretación geométrica del producto punto, del producto cruz, determina el área del paralelogramo y triángulo formado por los vectores A y B. Entonces el área del paralelogramo corresponde al área, equivale a la magnitud o módulo del vector A cruz B, de la magnitud o módulo de la cruz B. Y la magnitud o módulo de la cruz B, ¿cuánto nos dio? Está aquí, 77,75 UL cuadrado. ¿Por qué? Porque es área. Y si usted quiere el área del triángulo, divide la magnitud o módulo de la cruz B en 2, y eso le queda 77,75 en 2, le queda 38,86 UL. Entonces ahí está la interpretación geométrica, también lo hicimos al tiro, para el A cruz B, como es el área, la magnitud o módulo de la cruz B, y un medio de la magnitud o módulo de la cruz B le da el área del triángulo. Entonces hoy día revisamos lo que era el producto punto, el producto cruz, vector unitario, magnitud, módulo, producto punto, los cosenos directores, descomposición vectorial, uso de la calculadora, componentes, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Entonces lo que hay que hacer ahora, si tiene algún tiempo en las vacaciones, trabaja un poco esto, trate de replicarlo, y si tiene alguna duda me lo pregunta al regreso a clase. O se lo puede preguntar también al ayudante. Chicos, yo los dejo hoy día, son las 20:33, estamos en la hora. ¿Ya? Esto termina a las 8:30, ¿cierto? A las 8:20 debe haber terminado, parece. Oh, papá, no me dijeron nada, po. Bueno, pero revisamos todo lo que era. Lo dio un minuto ya, profe. Me tienen que decir para la próxima, por favor, ¿ya? Ya, profe. Ya, que estén bien, cuídense, por favor, y pásenlo bien. Ya, profe, que esté bien. Igual, Nos vemos La la próxima Gracias, semana profesor. no tenemos clase. Chao. Que estén bien. Gracias, profesor. Profe. Chao a todos. Descanse, Chao. chao, chao. Chao.